Hola, muy buenos días para todos. Me confirman por favor si se escucha bien y si se ve la presentación bien. Muy bien, buenos días para todos. El día de hoy en este espacio vamos a hablar de la partería afrocolombiana del Pacífico colombiano. Mi nombre es Stephanie Quiseno, soy residente de primer año de ginecología y obstetricia de la Universidad de Antioquia. Estuve asesorada por el doctor Mauricio Urrego, que es ginecólogo y obstetra de la Universidad Nacional de Colombia y es docente de nuestro departamento de ginecología y obstetricia de la Universidad de Antioquia. El día de hoy, entonces, eh, queremos hablar de ese tema tan importante, básicamente porque la partería, en este caso, solamente la afrocolombiana, porque hay que resaltar también que hay partería indígena, hay partería en otras regiones del país, pero en esta charla vamos a enfocarnos solamente en la afrocolombiana de nuestra región del Pacífico. La importancia de hablar de este tema básicamente es porque la partería afrocolombiana es una respuesta a las necesidades de las comunidades, sobre todo las más alejadas, las más olvidadas por el sistema de salud colombiano y por el Estado colombiano. Ya vamos a ver por qué les estoy mencionando eso. Y es un sistema de conocimiento, sobre todo ancestral, de mujeres que lo conforman sobre todo de la tercera edad, que toman estos conocimientos de generación en generación y ayudan a la comunidad, siendo pues como el ente representativo de salud, ¿cierto? Son entonces las que están pendientes y presentes en todas las etapas de la vida de la mujer y también de los hombres. Y tienen una integración entre sus conocimientos generacionales y el conocimiento de las plantas que las usan pues como para el manejo de las patologías principales. Entonces, para hablar bien de la definición de partería, tenemos dos conceptos que siempre se encuentran en la literatura y es la partería profesional, que son todos aquellos profesionales del área de la salud que son capacitados por obstetras, ya sean médicos o enfermeros que atienden los partos. Y el tema que vamos a hablar el día de hoy, que es la partería tradicional, que es esta partería principalmente conformado por mujeres, aunque también está conformado por algunos hombres, pero como por términos prácticos durante toda la charla y toda la presentación me voy a referir a las parteras porque realmente es el 90% de estas son las mujeres, entonces como por términos prácticos me voy a referir de parteras, pero es importante resaltar también pues que los hombres también hacen parte de ese oficio. Y como ya lo había explicado, hace parte de la idiosincrasia, de la cultura, sobre todo de las regiones como más apartadas de Colombia, del Estado, donde hay ausencia del Estado, y tienen unos conocimientos muy ancestrales, ¿cierto? Como un concepto muy cosmogónico entre ellos. Entonces tienen a una diosa que es Yemayá, que les voy a leer esta partecita textual porque me parece muy importante, ya que la mayoría de las parteras se ven reflejadas e intentan pues como alabar y hacer su oficio gracias a Yemayá y dicen que la partera entonces cumple la función de ser madre protectora de las aguas femeninas, en comunión con lo creado, canta, invoca y cura, rinde culto a los poderes elementales para favorecer a la humanidad en su exigente y bella labor de inducir la vida y velar por ella. Entonces, como les había contado, la mayoría de las parteras son de la tercera edad, son de regiones muy apartadas. Muchas de ellas no tuvieron la oportunidad de estudiar, por lo que algunas de ellas, casi la mayoría, no saben leer, no saben escribir, por lo que tener documentación de su labor es difícil y es complicado. Entonces, básicamente, ellas aprenden este oficio es por tradición oral, de generación en generación, ellas van transmitiendo sus conocimientos. Lo que se ve es que se ven es por familias, entonces la abuela, la tía que es partera va transmitiendo todos sus conocimientos a las mujeres de generación en generación, van explicando, ellas tienen por lo general en sus casas como un solar o una azotea donde van sembrando todas las distintas plantas medicinales que utilizan durante todo el ciclo de la vida y que utilizan como plantas medicinales
como una ayuda para ejercer pues como su labor. Entonces van enseñando cómo se cuidan las plantas, cómo se llaman, cómo crecen, cómo las utilizan, cómo las preparan, y cómo se van ayudando también de condiciones climáticas y de la luna para irlas pues como que ellas vayan creciendo y cómo las van pues como utilizando en las distintas patologías que van teniendo a lo largo de la vida. Entonces es un conocimiento muy generacional y es muy de tradición oral, por lo que encontrar bibliografía realmente de su quehacer es complicado y es difícil, y esto es importante pues como resaltar lo que ellas hacen. Y acá les tengo una imagen de un santo que es San Ramón, es un santo español. Cuando él estaba naciendo la madre murió, entonces él nació sin la madre y por eso es como que lo veneran y lo toman como su santo patrono. El 31 de agosto es el día de San Ramón, es muy importante para ella, sobre todo para las parteras, entonces toda la comunidad va y le lleva a la partera una vela, por lo general es blanca, y hacen una fiesta, hacen tomas, bailan, cantan en torno a San Ramón, pidiéndole que siempre pues como que las bendiga de cierta manera y les ayude pues como con su oficio. Y durante su quehacer, por ejemplo, cuando van a hacer la atención del parto, también se encomiendan algunas a San Ramón, prenden una vela, se visten de blanco, como para hacer también como el ritual para que San Ramón las acompañe como en su quehacer. Entonces, para hablar, como ya les dije varias veces, que esto era la respuesta a la ausencia del sistema colombiano, les voy a explicar un poquito por qué. La región del Pacífico colombiano, entonces la componen principalmente 4 departamentos, que es el Chocó, el Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Y en esta región del Pacífico tenemos entonces que se cuentan con 647 instituciones prestadoras de salud, de las cuales 481 son instituciones privadas. 166 son instituciones públicas, de las cuales solo 137 pues son de primer nivel, que son básicamente las que van a estar presentes principalmente en las áreas rurales de todo este territorio. 14 instituciones son instituciones de segundo nivel de atención y el resto de instituciones la conforman entonces instituciones de tercer, cuarto nivel, instituciones de naturaleza mixta. Eso quiere decir que las instituciones de primer nivel básicamente son las responsables de la atención en salud de toda la región del Pacífico, que cuenta también con región rural muy dispersa, con condiciones geográficas que son muy difíciles también para la accesibilidad y cuestiones también de orden público y de violencia que hacen que las cosas sean un poquito más difíciles para ejercer. Acá tengo entonces una estadística del Ministerio de Salud donde nos habla de la población censada en el CISBEN, en todos los niveles del CISBEN, y nos dice que solamente en el Chocó hay 502.679 personas que están censadas en todo el CISBEN, de las cuales 75.073 personas hacen parte del régimen contributivo, que es un mínimo de personas, y la mayoría de las personas, 366.000, hacen parte del régimen subsidiado. Esto quiere decir que la mayoría de las poblaciones son poblaciones que están en el régimen subsidiado. Quiero contarles entonces acá con estas gráficas. A la izquierda, la mortalidad materna en Colombia dividida por departamentos en el año 2021, que la encabeza el departamento de Bichada, con 198.000 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Y acá principalmente lo que quería mostrarles era que el Chocó ocupa el tercer puesto de mortalidad materna con 187.000 mujeres pues maternas gestantes por cada 100.000 nacidos vivos. Y claramente es importante también hablar de la mortalidad neonatal, por eso la tengo entonces acá al lado derecho de la gráfica. También está separada por departamentos, ya en este caso entonces San Andrés el que encabeza la lista, pero si vemos con detalle, el Chocó sigue estando en los primeros 5 departamentos con alta mortalidad neonatal. En este caso entonces tiene una razón de 9.9 nacidos vivos, pues de 9.9 neonatos que han sido muertos, pues que se han muerto por cada 100.000 nacidos vivos. Esto básicamente nos habla de la persistencia de la mortalidad en los últimos años también en el Chocó,
Y acá con esta diapositiva lo que les quiero mostrar es por regiones, por departamentos, el porcentaje de partos que son atendidos por parteras. Si vemos entonces el que es un marroncito oscuro, vemos que la región del Amazonas y el Chocó son como los departamentos que más presencia de parteras y de partos atendidos por ellas se presenta. En el Amazonas principalmente por comunidades indígenas, en el Chocó por ambas, tanto comunidades indígenas como comunidades afro. Y dentro del departamento del Chocó tenemos entonces unos municipios que tienen alto índice de atención por parteras, entonces está Bagado con un 87%, Alto Baudó con un 83%, el litoral del San Juan con 79%, y hay municipios en los que realmente solamente hace presencia la partería, por ejemplo, en el Medio Atrato, que es un municipio del Chocó, el 100% de los partos fueron atendidos por parteras, o sea, no hubo ni un solo parto que fue atendido en alguna institución de salud, eso obviamente con todas las características y las variables que puede tener en las condiciones obstétricas. Sin embargo, esas son las estadísticas, del 100% de los partos fueron atendidos entonces por parteras. Esto nos deja ver dos situaciones importantes. Primero, la importancia que tiene la partería tradicional en algunas regiones de nuestro país. Eh, y segundo, las dificultades que tiene también el sistema de salud para poder acceder a algunas regiones por las condiciones ya antes mencionadas. Entonces, con esta gráfica que es desde el 2008 al 2021, se discrimina el porcentaje de pacientes que son atendidas por parteras según la región en la que habitan. Entonces, vemos, por ejemplo, en el 2021 que muy poco porcentaje, casi el 10% de las mujeres que estaban en una región urbana fueron atendidas por parteras, pero el restante, o sea, casi el 90% de las pacientes que vivían en áreas rurales, principalmente en rurales alejadas, fueron atendidas entonces por las parteras. Para hablar un poquito de la historia que ha tenido la partería afrocolombiana en nuestro país y sobre todo con la parte legal y la legislación, quiero comenzarles entonces, esto viene desde el siglo pasado, toda la historia viene entonces desde los años 20 con la ley 39, cuando estaba Marco Fidel Suárez gobernando. Hubo una institucionalización y se creó la Escuela de Parteras del profesor Rafael Barney, que estuvo avalada por la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, en este momento, las parteras básicamente tenían un nexo estrecho con la academia, lo cual fue cambiando con el pasar de los años. 4 años después, con el decreto 995, cuando estaba Pedro Nilo Espina en el gobierno de presidente, reglamentaron el oficio de partera. Entonces hubo una reglamentación, se dio el papel y el reconocimiento del oficio de la partería y se vinculó entonces a las actividades en conjunto con el hospital. Sin embargo, 12 años después, en el año 38, con el decreto 2311, lo que buscaban era que los partos fueran netamente atendidos por profesionales del área de la salud, lo que excluyó entonces a las parteras de este ejercicio, sobre todo en el área urbana, y las fueron llevando. Entonces, ellas se iban para las regiones más rurales y apartadas porque las multaban. O sea, el oficio de la partería era multado en esa época. 10 años después, a pesar de todo esto, y siguieron con la lucha, intentando pues como volver a retomar el oficio de la partería, se fundó la escuela pero de auxiliares de enfermería en partería. Sin embargo, años después, en 1970, se creó un decreto que fue el 1260, donde se eliminó la posibilidad de que las parteras pudieran realizar los certificados de nacimiento y solamente lo podrían realizar los profesionales del área de la salud, ya sean médicos o enfermeras, lo que hizo también que muchos de los registros de nacimientos de esa época estuvieran por debajo de las estadísticas porque nunca pudieron ser reportados. Y ya sabemos que el gran porcentaje de la población es atendido por parteras, entonces toda esa población nunca quedó en las cifras porque era sancionado y multado.
En 1993, posterior a la Constitución Política del 91, donde se empezó a declarar las minorías y las negritudes que tenían su capacidad pues como de autodefinirse y de territorialidad, empezó a surgir nuevamente entonces la partería sin la multa, porque ellos ya tenían el derecho, que siempre lo debieron haber tenido, de definirse culturalmente. Entonces, se declaró que las minorías eran sujetos de derecho y que se podían autodeterminar, que tenían toda su territorialidad y se le dio pues como la función a las parterías nuevamente. En 1997, con el decreto 1171, entonces se declaró que había dos formas para poder certificar los nacimientos en Colombia. Una era con los certificados de nacido vivos que ya lo venían haciendo el personal del área de la salud, y la otra forma, que era como una ayuda, entre comillas, o como una medida de salvamento que tenían las parteras, era con el registro civil. Entonces podían ir a cualquier registraduría con dos testigos, con los datos de los padres, y podían registrar entonces a los niños como ciudadanos colombianos. Ya en este siglo, tuvo que pasar hasta el 2017 para que surgieran nuevas cosas con la partería, y es que en el 2017, con la resolución 1077, se declaró entonces la partería como patrimonio inmaterial de la nación. Y ese mismo año, con el decreto 356, se permitió nuevamente que las parteras pudieran entonces certificar los nacidos vivos. Esto con las agremiaciones, que ya les voy a hablar de las agremiaciones, tienen unas líderes, y la líder es la que se encarga de todos los datos del ROAF y toda la consignación de los certificados de nacidos vivos. Entonces las parteras lo que hacen es que tienen una bitácora, un cuadernito con los miles de partos que han atendido, y con esos daticos van entonces con la líder, y ya la líder llena pues o les ayuda pues como a llenar el certificado de nacido vivo. Después de la pandemia, en el año 2022, las dos agremiaciones importantes montaron una acción de tutela contra el Estado, porque ellas no eran reconocidas y no son reconocidas en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Entonces, ellos como entes de salud en su cultura y en su comunidad, obviamente tuvieron que afrontar también la pandemia, y eran ellas las que estaban en la primera línea cuando pasó todo esto del COVID-19. Sin embargo, nunca tuvieron el reconocimiento, nunca tuvieron la remuneración, y eso hizo, sumado a toda la historia, pues que quisieran montar la acción de tutela contra el Estado, y se sacó pues entonces la sentencia 128 del 2022, donde obliga entonces integrarlas al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Y en el mismo año, con la resolución 1035, se adopta el Plan Decenal de Salud Pública, que lo que busca es caracterizar entonces a todas las parteras, y busca también con estrategias integrar los conocimientos tanto de ellas con la medicina occidental y con todo lo del sistema de salud. Entonces hay dos asociaciones importantes en todo el Pacífico, que está ASOPARUPA, que es la Asociación de Parteras Unidas de todo el Pacífico. Ellas tienen su sede principal en Buenaventura. Es una fundación que fue creada en 1988, tiene muchas afiliaciones. El 254 mujeres son mujeres adultas mayores que viven en la zona urbana y rural de Buenaventura. Nada más, pues solamente esta cifra es la de Buenaventura. Y aproximadamente atienden 50 partos por agremiación al año. Y la otra asociación es Asorredipar Chocó, que es la asociación interétnica de El Chocó. Interétnica del Chocó, tienen entonces 52 mujeres, son de la red, pues son afrodescendientes, 42% son indígenas y 3% son mestizas, y atienden aproximadamente 1.050 partos al año. Entonces, vamos a hablar un poquito del quehacer de las parteras. La Asociación Asoparupa tiene en su página oficial un libro creado por ellas que se llama Parteras Tradicionales y Plantas Medicinales del Pacífico Colombiano. Un libro de experiencias y saberes ancestrales. Va en la primera edición, es un libro de descarga gratuita.
Y tiene una frase muy bonita que la quise traer para leerla sexualmente y es: para cambiar la vida es preciso cambiar primero la forma de nacer. Entonces, para hablar de el quehacer de las parteras, quisiera, yo sé que la mayoría del público es médico, ginecólogos, obstetras, bueno, tienen algún conocimiento en el área de la salud. Quisiera en esos momentos hacer una pequeña pausa y como que dejemos nuestros conocimientos médicos un momentico a un lado. Yo sé que toda la charla la hemos tomado con mucho respeto, pero quisiera que en este momento lo tomáramos con muchísimo más respeto, con mucha disposición a aprender ese intercambio de saberes. Y lo digo porque, como ya les había mencionado, es muy difícil tener escritos de las parteras, como por sus condiciones educativas. Sin embargo, en este libro que les conté de Azoparopa hay algunas entrevistas de su quehacer como parteras y quiero traer pues como a mencionar parte de esas experiencias que ellas tienen. Entonces, como les contaba, mmm, las parteras no solamente acompañan a la mujer en la gestación, sino que acompañan a todas las personas en todo el ciclo de la vida, incluyendo entonces a las mujeres desde su menarca hasta la menopausia, con miles de métodos para ayudar y para manejar pues como todo este tipo de condiciones que se van presentando. Entonces, por ejemplo, para aliviar los cólicos menstruales, utilizan sus plantas medicinales, algunas que se llaman pronto alivio, venturosa, calambombo. Saben que no se las pueden dar a las mujeres embarazadas porque pueden generar parto prematuro, bueno, y todas las complicaciones que pueden tener, que ellas lo tienen muy claro, y solamente se la dan entonces a las mujeres con cólico menstrual. También utilizan otras medidas como el café amargo, el tinto amargo, utilizan otras medidas como para ayudarles con eso. Mm, por las condiciones rurales y porque no tienen el acceso a la poder embarazada, ¿cierto? Tienen como un consenso de algunos signos que se ven, algunos signos, algunos síntomas que se ven en la mayoría de las mujeres cuando están embarazadas, entonces esto ya lo tienen súper claro. Y saben que si una mujer presenta alguno de estos, pues tiene una alta sospecha de que esté embarazada. Entonces hablan obviamente de la menorrea, hablan de mareos, náuseas en la mañana, de que esté mal geniada, de que mantenga con sueño, hablan de cialorrea, pues como que escupen mucho las mujeres, que todo les fastidia y mencionan mucho que cuando se están bañando, si el agua cuando le cae en el pecho duele, eso puede ser un signo de embarazo. Entonces, como les conté, no hay una parametrización entre todas las parteras, entonces acá tenemos como varios testimonios de algunas de cómo ellas diagnostican el embarazo. Entonces, por ejemplo, para saber si una mujer está embarazada, se le da de beber el escancel, que es como una plantita porque están embarazadas. Otras utilizan entonces la orina. Entonces cogen una vasenilla, orinan en la vasenilla, cogen una aguja que esté nueva, que esté usada, pues que no esté usada, y la ponen en la orina, pues dentro de la orina en la vasenilla. Si si la aguja cambia de color, es porque está embarazada. Y otra de las opciones que utilizan es que ponen algunas flores como al rayo del sol, les echan un poquito de azúcar y también se la dan de beber a las mujeres varias veces al día para que les venga el periodo. Y si no les viene el periodo es porque están entonces embarazadas. Para calcular, para calcular la gestacional lo hacen de varias formas. Una de ellas entonces es por la fecha de la última menstruación. La gestacional no la calculan por semanas, la calculan es por meses. Entonces a partir de la fecha de la última menstruación cuentan 9 meses y ya con eso ellos hacen pues como el cálculo. Otra de las opciones es por la altura uterina. Entonces, si es por debajo del ombligo, tiene 5 meses.
Y si es por encima del ombligo, 3 dedos, por ejemplo, por encima del ombligo, tiene 7 meses de embarazo. Y otras utilizan unos metros que han ido consiguiendo pues como a lo largo de todo este tiempo, que les ayuda también a calcular la edad gestacional. Entonces, más o menos como estas son las estrategias que tienen para calcular la edad gestacional. Respecto a los cuidados prenatales, utilizan, por ejemplo, para el manejo de las náuseas, tomar jugo de lulo, tomar bastante líquido, eso les ayuda pues como con las náuseas. La frecuencia de los cuidados prenatales depende, como vean a la paciente, si la mujer pues está muy angustiada, muy preocupada, muy nerviosa, entonces la partera va varias veces durante toda la gestación a la casa a visitarlas. Si no, van por ahí 4 veces durante todo el embarazo. Y ellas van determinando por maniobras para palpar cómo está la posición del bebé, si está, por ejemplo, podálico, las direccionan entonces a los servicios de salud. Si ven que la barriga, la altura uterina, pues no concuerda con la gestacional que ellas han calculado, más o menos también las direccionan. Si son embarazos similares, también los direccionan. Ellas tienen claro algunos signos que son, por ejemplo, el edema en miembros inferiores, la cefalea, los fosfolípidos, los direccionan entonces también a los servicios de salud. Ellas también utilizan algunas maniobras para poder orientar al feto, ponerlo cefálico. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos un testimonio que utilizan hojas de galve amarradas encima del vientre y ya, pues como al otro día eso les ayudaba a que el bebé se volteara. Y para saber entonces si era un niño o si era una niña, ellas determinan que, por ejemplo, cuando son niños, la barriguita empieza como a brincar desde muy temprano, el niño es más inquieto, se mueve mucho, y la niña empieza a brincar o a moverse a partir de los 4 meses, por ejemplo. Y hay algunas que con solo como palpar la barriguita ya saben entonces si es niño o niña, que porque el niño está un poquito más recogido, que está como más. Y la niña, la barriga como que le cambia de forma y es un poquito más alargada. Respecto al parto, hay muchas consideraciones. Entonces, ellas se ponen pues como su ropa limpia, su gorro, utilizan gorro, están utilizando guantes también, prenden la velita a San Ramón, cantan, la mayoría pues no todas, pero algunas cantan, hacen rezos, atienden el parto en la casa de la materna. Por lo general las parteras llevan pues como todas sus plantas que van a utilizar para la atención del parto. Normalmente dejan pues como acompañar por una persona, normalmente es la mamá, el esposo por lo general está en la casa, pero está afuera pues como esperando. Pueden atenderlas dependiendo de cómo la paciente se sienta, o sea, cómo la materna se sienta, si se siente bien de cuclillas, de rodillas, boca arriba, pues como acostada, se atiende de esa manera. Antes se ponía como una cuerda, una viga en la mitad del salón, ya eso no lo están utilizando, sino que básicamente adoptan la posición en la que la materna se sienta pues como más tranquila. La materna puede estar desnuda, como puede estar también con ropa o con vestido, todo depende también de la comodidad de la materna. Utilizar entonces las velas como para iluminar el lugar y utilizan algo que se llaman los pringues, que los pringues son unas vasijas con unas plantas medicinales que ponen en el vapor y les ayuda pues como a la dilatación. También les dan algunas bebidas dependiendo de cómo ellas vean el tiempo del parto, les dan algunas bebidas como para acelerar un poquito el proceso del parto. Cuando anteriormente utilizaban cuchillas, en algunas ocasiones utilizaban machetes para cortar el cordón umbilical y los amarraban con hilitos de coser. Ya ahora la mayoría de las regiones tienen entonces tijeras limpias o bisturís y utilizan estos bisturís y los clamp que son donados también por los hospitales para hacer eso. Respetan pues como también el minuto de oro a su manera, ¿cierto? Entonces ponen el bebé con el contacto piel a piel, estimulan la lactancia materna y el arrastre y estimulan mucho
como el cariño y el amor en los primeros minutos de vida. Entonces siempre le dicen a la mamá como que le hable con amor, que lo toque, que lo estimule, para que eso como que le ayude al bebé a que sea una buena persona. Eso es como una de las creencias que ellas tienen. Y otra de las cosas es que el papá que está afuera lanza pólvora, entonces dicen que si tira tres pólvoras pues al aire es porque fue niña y si tira cuatro entonces es porque es niño y les ayuda, pues eso es como la puerta de entrada al festejo, entonces viene toda la comunidad a la casa, hacen un festejo, hacen fiesta, toman pues como bebidas y hacen sancocho con gallinas y todo eso es como el motivo de celebración de la comunidad. Para hacer el alumbramiento, entonces a su manera hacen maniobra de tracción contra tracción. Utilizan también bebidas con plantas como la nacedera, el clavo, el canela, la pimienta. Como ellas dicen que es para limpiar la matriz después del parto, como para ayudarles al alumbramiento. Algunas utilizan maniobras, les dan una botella para que la mamá sople la botella para que haga el alumbramiento. Otras le dan una vela apagada, otras le dan un limón, pues se la ponen en la boca a la materna, como que la materna apriete eso en la boca y eso les ayuda también con el alumbramiento. Y lo que ya les conté acerca de cómo cortaban entonces ellas el cordón umbilical. Respecto a la placenta, eh, hacen varias cosas. Cuando están en regiones rurales, entonces entierran la placenta. En algunas comunidades la entierran bajo una planta que se llama la nacedera y es como el ritual de que el bebé ya hace parte de este plano terrenal y hace parte de la comunidad, entonces le dan como la bienvenida al bebé. Otras ya la entierran nada más, pero no la entierran pues como con estas plantas. Algunas utilizan el ombligo del bebé que se le cayó, pues no todo el que está pegado a la placenta, sino solamente el muñoncito del bebé, lo utilizan en frasquitos con alcohol y se lo utilizan pues como en spray tónicos para ellas, para la cabeza. Pero básicamente lo importante con la placenta es el ritual que ellas pueden hacer con eso. En el puerperio tiene como varios cuidados generales. Una de las tradiciones es que la materna durante toda la gestación cría gallinas y cuida a las gallinas y estas mismas gallinas son las que van a ser pues como el alimento para ella durante toda la gestación, durante todo el puerperio, perdón. No las dejan bañar ese mismo momento del parto, sino que las bañan al otro día con algunas plantas para evitar algunos dolores. Y les dan entonces también el reposo absoluto con el bebé, la mamá se cuida a los 40 días, le dan algunos métodos para que se cuiden del frío, les tapan los oídos con algodones, no las dejan salir pues como en horas de la tarde porque da el sereno y eso les genera algo que se llama pasmo para ellas, que son como los cólicos que les generan pues como con el sangrado. Cuando en el parto pasan los desgarros, me olvidó contarles que cuando pasan desgarros, ellas también utilizan unas plantas y unos emplastos, o sea, le hacen como cocinan algunas plantas medicinales y les aplican las plantas en el desgarro directamente, ellas no suturan, no lo cosen, sino que ponen como las plantas y eso de a poquito les va sanando, les va sanando, les va sanando y esa es la manera que ellas tienen también como para manejar lo de los desgarros. Como les digo, estimulan mucho la lactancia materna, entonces permiten la lactancia, inmediatamente nace el bebé y con los cuidados del bebé, básicamente lo bañan al otro día, lo limpian con trapitos limpios, le cantan arrullos y les cuidan pues como el ombliguito también con algunas plantas medicinales. Esto es como una de las muestras de lo que hacen ellas en la parte del cuidado prenatal, preconcepcional, pues prenatal, el parto y el puerperio. Sin embargo, como les conté, pues ellas son como el ente representativo de salud, son las comadronas, son las matronas de su comunidad, entonces hacen parte pues como de todo el ciclo de vida de la comunidad. Básicamente eso era lo que quería traerles sobre su quehacer con las gestantes. Como conclusiones, tenemos a grandes rasgos entonces que la partera fue, es y seguirá siendo una representación para el cuidado de la mujer y de la atención del proceso de la vida.
La partería afrocolombiana que está presente en el Pacífico colombiano es una respuesta a la ausencia del Estado y de las falencias del sistema de salud y que claramente falta la implementación de algunas estrategias que ya están creadas por resoluciones, pero que falta implementarlas como tal entre el intercambio de saberes que tenemos entre la medicina tradicional y la medicina, pues como la profesional que la llaman en las definiciones. Todo esto para disminuir la mortalidad materna e infantil que tenemos y que es innegable pues, en nuestra comunidad. Quiero agradecerle, obviamente, a el doctor Mauricio Rego que me asesoró y me acompañó en toda la creación de la charla. Y también quiero darle un agradecimiento especial a doña Mari que tuvo la bondad de compartirme sus conocimientos, que tuvo la disposición y tuvo la movilidad de compartirme todo este quehacer que ella hace. Ella es una partera líder de Condoto, también es auxiliar de enfermería y que hace parte pues como de todo este proceso. Me dice que más o menos lleva 700 partos atendidos, me contó muchas de las cosas que les acabo de compartir a ustedes, entonces quería agradecerle a ellas. Y también quería agradecerle a Valentina Cuervo, que es una trabajadora social de la Universidad Pontificia Bolivariana, que también por su amor infinito a la comunidad y a la sociedad me ayudó también un poquito a buscar la manera de acercarme a este tema. Agradecerles claramente a ustedes por el tiempo prestado y quisiera abrirles entonces el espacio de preguntas. Alguien que quiera preguntar algo, comentarios, el micrófono está abierto. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Pues agradecerte a ti, Stephanie, y a Mauricio por traer este tema. Yo hice mi rural en Ismina, Chocó, ya hace muchísimos años. Y, y- y conozco las condiciones del departamento. Conozco también las dificultades que viven todas estas comunidades e indudablemente esa experiencia de vida me ayudó a transformar la visión sobre la partería. Es un fenómeno cultural, indudablemente, y como fenómeno cultural se puede transformar. Y cuando se digo se puede transformar, es lo mismo que ocurre con la medicina nuestra. Nosotros nos vamos transformando en la medida en que surgen conocimientos nuevos, aprendizajes nuevos, y eso nos ayuda a ir transformando nuestra práctica cotidiana. Entonces, ¿a qué va esto? A que el Estado debería apoyar la partería, debería apoyar a las parteras, debería capacitar a las parteras y de esta manera pues se mejoraría aún más el servicio que ellas prestan, que es fundamental porque son usualmente zonas alejadas de los centros urbanos, son zonas rurales donde solo se puede llegar por el río o a veces por la selva, y entonces son personas que siempre están allí, siempre están disponibles y que tienen una ventaja adicional muy grande, y es todo un proceso de acompañamiento con la familia y con la materna antes, durante y después del parto, cosa que la medicina nuestra pues escasamente está en algunos momentos de esos. Entonces, no, resaltar la importancia del tema, creo que lo debemos abordar más frecuentemente, y creo que también se deberían hacer propuestas al Estado, al gobierno nacional, para transformar la práctica en una práctica mucho más consciente, mucho más actualizada y mejorar aún más los resultados de salud. Entonces, ese era mi comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profe, por su aporte. Veo también que hay otras manos levantadas. Eh, Pueden abrir el micrófono libremente y pueden participar. Muchísimas gracias.
Stephanie, la profe Liliana creo que iba Sí, como en el... claro que Profe sí. Liliana. Sí, muy buenos días. Muchas gracias, Stephanie, pues, y al profe Mauricio por la charla de hoy. Yo particularmente he tenido como dos momentos de mi vida profesional en los que he tenido contacto con parteras y ambos muy significativos. Uno en el curso, un curso de capacitación que dimos de los 1000 días en Chocó, y que aunque se citaron médicos, enfermeras, le dieron oportunidad quienes más asistieron. Incluso me tocó como cambiar obviamente el discurso, porque yo traía todo muy técnico, y este es otro tipo, ¿cierto? Es otro tipo de personal muy olvidado, pero que se les dio espacio y ellas estaban felices de que les hubiesen dado como ese espacio, ¿cierto? De capacitación, de aprender otras cosas, de compartir sus saberes. Los momentos de descanso incluso cantaban, o sea, todo eso que menciona Stephanie es muy real. Y básicamente ellas en el Chocó están organizadas, ¿cierto? Tienen pues sus asociaciones, como lo mencionaba Stephanie, y buscan como la manera de poder transportar, por ejemplo, las pacientes. Es muy claro que la comunidad las prefiere incluso muchas veces a ellas, pues no solo por las distancias, pueden estar incluso dentro del municipio, pero pueden ser más preferidas por la parte cultural, todo lo que mencionaba ahorita Stephanie. Y yo creo que sí se puede, pues obviamente desde la parte estatal, hacer ese apoyo no solo en capacitar parteras, sino en dar todas las garantías, obviamente, para la seguridad o para una mejor atención de las pacientes. Digamos, el otro momento de vida fue en 2007, cuando estuve en un fellowship de la FIGO. Fue en Malasia y fue a exponer un trabajo que hicimos con NACER de mortalidad materna. Y básicamente el fellowship era con maternas, digamos, matronas pues de allá. Nos mostraron cómo ellos lograron disminuir abruptamente la mortalidad materna con la estrategia de parteras entrenadas. Entonces tenían, digamos, centros de capacitación para parteras, era incluso entrenamientos de año y medio en zonas rurales, y eran parteras rurales, pero entonces tenían sitios de atención del parto rurales, donde ellas tenían como todo lo básico y contaban con ambulancias, pues unas ambulancias muy precarias, pero tenían manera de comunicarse y poder remitir una paciente en caso necesario. Aquí pues las parteras están organizadas, incluso les toca, digamos, tener galones de gasolina para poder echarle a las lanchas, ¿cierto? En el Pacífico se transportan es por los ríos, entonces es demasiado costoso, digamos, llevar a una paciente cuando se complica, más los tiempos, y más en los grupos armados que no permiten, por ejemplo, que una lancha se desplace en horas de la noche. Entonces aquí hay obviamente mayor complejidad por el territorio. Habría que mirar pues cómo se hace para que maternas de muy alto riesgo pues vayan a casas de parto, o sea, casas de paso cerca al hospital, ¿cierto? En la cabecera municipal, y cuáles de pronto sí pudieran ser susceptibles de pues de permanecer en los territorios, porque es que ellas tienen muchos hijos, ellas no pueden dejar los hijos en la casa solos, por irse pues no tienen muchas veces quien les ayude. Entonces es como una situación social también compleja, que hay que darla, digamos, hay que analizar muy bien cómo serían las cosas en Colombia, porque aunque es una estrategia para las parteras capacitadas, es una estrategia, hay que garantizar que todo funcione bien. Muchas gracias por el tema que trajeron. Muchísimas gracias, doctora, por su aporte. Creo que la doctora... Stephanie, la doctora Sandra María Vélez tiene la manito en orden. Sí, señor. Doctora Sandra. Bueno, gracias, Mauro. Bueno, no sé si me escuchan bien, ¿sí? Sí, perfecto. Bueno, no, yo les quiero contar es que, bueno, no sé si tú tuviste la oportunidad o Estefanía de compartir con Jessica Mejía, es nuestra líder de capacitaciones en NACER. Hace exactamente 2 meses pues ella viajó a Chocó en representación del grupo y tuvimos oportunidad de hacer un encuentro. Yo ya me reuní pues posterior a eso, nos reunimos con Rosmilda. Rosmilda es la
presidenta, como por decirlo así, de Asoparupa, que es la asociación que Stephanie mencionó pues ahorita de las parteras del Pacífico. Ellas cuentan unas historias muy bonitas y cómo nace precisamente pues como toda esta historia y los caminos que han tomado hoy. La Asoparupa nace hace aproximadamente 25, si no estoy mal, 25, 30 años. Y ellas son mujeres de la comunidad. Rosmilda, de hecho, es una modista muy buscada pues por sus vecinas y todo, y su familia tradicionalmente había sido partera y ellos dicen que tienen, pues que son elegidos, que tienen ese don de conservar precisamente todos estos conocimientos ancestrales que básicamente pasan es de generación en generación y como se menciona que era mi abuela la que era partera, que heredó todo el conocimiento ancestral de parte de su bisabuela y todos sus ancestros, entonces sucesivamente. Igualmente, como ellas hablan de bonito de que esto es un acto de amor, porque realmente ellas no reciben ningún tipo de pago pues para hacer esto. Pero quiero resaltar algo que se está haciendo y precisamente nuestra visita a Chocó es para que a través de un proyecto de regalías pudiésemos tener ese conocimiento y poder aportar, porque lo que se está tratando de hacer y de fomentar es que ellas sean precisamente, primero que estén mejor capacitadas, entonces que tengan algún ejercicio de capacitación. La gran mayoría de ellas incluso ya reciben capacitaciones de parte de asociaciones, de ONG, de instituciones académicas en cuidados generales, en primeros auxilios y un punto muy importante en todo lo que tiene que ver con el acercamiento a las instituciones. Sabemos que muchas de estas pacientes se quedan en sus comunidades pues porque están muy alejadas, sí, pero también muchas de ellas porque le tienen miedo a la asistencia a las instituciones precisamente porque hay un choque cultural en muchas de las instituciones de medicina occidental. Entonces, precisamente poder lograr este diálogo de saberes, y me parece muy bonito lo que Stephanie decía, o sea, es mirarlo con respeto porque es parte de un conocimiento ancestral en el cual debemos hacer ese diálogo de saberes, esos puntos de encuentro para poder favorecer y disminuir obviamente la morbimortalidad, que es lo que pretendemos todos. Entonces se está trabajando conjuntamente para poder entonces primero que estén más capacitadas, segundo que sean ese puente para lograr recuperar confianza institucional y tercero que las instituciones a su vez tengan esa forma de respeto hacia todos esos principios ancestrales y ustedes han visto mucho lo que se ha trabajado últimamente desde las resoluciones de gobierno de poder lograr una implementación intercultural en la atención institucional. Entonces es parte que les quería comentar y uno se sienta pues a escucharlas. Jessica tuvo la oportunidad de estar allá y de conocerlas y visitó una de los acercamientos más cercanos a Quibdó. Después tuvimos un encuentro virtual y es fascinante escuchar todo lo que a uno le cuenta. No nos vamos pues tampoco muy lejos, Mauro, y de pronto eso puede abrir la oportunidad que podamos compartir espacios. Ay, se me olvida el nombre de Claudia Montagud, que es nuestra antropóloga también del grupo, es partera y fue capacitada precisamente en el grupo Azuparupa, que también podemos entonces algún día de estos hacer un conversatorio porque es impresionante el aprendizaje. Creo que tú estuviste el día que tuvimos la experiencia que tuvimos con la Secretaría de Salud, que fue algo muy vivencial, hasta con todo lo que nos decía de si una mujer gritaba de una forma, qué pasaba con su bebé, qué tipo de plantas se tenían, qué tipo de brebajes o de bebidas para poder conservar y era mantener eso que mencionaba Estefanía, esa cosmogonía y esa comunicación con el cosmos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Beatriz Andrea Turizo, bienvenida. Muchas gracias y muchas gracias por el seminario, doctora Stephanie. Quisiera preguntarle en relación con la bebida que se mencionó que hacen para bajar la leche, si se han estudiado las propiedades
de lo que contiene esa bebida o si han mirado cuál es el efecto que buscan con esa bebida, si hay algo en las propiedades de la bebida o si es más algo tradicional de la cultura de las prácticas de ellos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Como les había contado ahorita, eso no es como, no está muy estandarizado, no está muy parametrizado y muchos utilizan diferentes plantas, cantidad infinitas, dependiendo de la región donde estén y como de la familia de la que hayan aprendido. Entonces, no hay como una estandarización de que sea una planta única la que siempre utilizan en ese momento. Entonces, eso hace, uno, que sea un poquito más complicado estudiarlo. Y lo otro, si hay algunos estudios, pero no tienen muy buena evidencia, pues no tienen muy buena calidad de la evidencia acerca de las propiedades. No tanto de esta bebida, sino que hay algunos de los que utilizan para el pringue, que es cuando están en el momento del parto, porque algunas de estas plantas son tocolíticos, entonces la han estado estudiando, pero realmente la calidad de la evidencia no es muy buena, entonces por eso no se los quise tampoco pues como traer en estos momentos. En conclusión, hay uno que estudio acerca de esto, pero no tiene muy buena calidad de la evidencia, por eso pues como que no lo quise traer en estos momentos acá a la charla. Doctora Sandra. Hay una especialidad que está surgiendo en los últimos años que se llama la medicina integrativa. De hecho, en algunos países ya es un posgrado. La medicina integrativa está tratando de integrar precisamente los conocimientos ancestrales, lo que conocemos como medicinas alternativas, precisamente a tener más evidencia científica y más evidencia, digamos, aportes de la medicina occidental, precisamente para poder lograr esa conversación, ese diálogo de saberes. Por el momento, pues como con cosas específicas para lo de lactancia y eso, la evidencia es muy poca, como dice Estefanía. Hay un poco más de evidencia que ya se está viendo con respecto a las plantas que tienen acciones más que tocolíticas, oxitóxicas. Y ellos lo conocen y los llaman como las bebidas calientes. Y que todas las bebidas calientes tienen un efecto y efectivamente ya se ha estudiado y tiene un efecto en mejorar la respuesta y la activación de los receptores de oxitocina. Entonces, por ejemplo, mejora mucho más la respuesta. Y la otra que incluso, pues, ellos lo dicen y Mauro, te... Doctora, no te estamos escuchando. Ay, perdón. No sé hasta dónde me escucharon, pero básicamente como para resumir es que muchos de los medicamentos vienen de las plantas, que hay un poco más de evidencia con respecto a los medicamentos que tienen poder oxitóxico y que mejoran, y hay unos estudios pues ya que dicen que es que mejoran a través de los receptores la respuesta a la oxitocina endógena, entonces dar bebidas calientes. Y la otra que Mauro creo que nos mencionó, que estuvo pues en esa experiencia que tuvimos, con respecto a que ella nos decía que les doy esto, ¿y esto qué es? Esto es sauce. Y todos sabemos, por ejemplo, que la aspirina es de sauce y la utilizan mucho en el puerperio. Miren que nosotros finalmente les terminamos mandando AINES para los entuertos, AINES para mejorar la inflamación cuando tienen algún tipo de desgarro, para mejorar la inflamación mamaria. Entonces, es ir empezando a conectar y son especialidades que ya les mencionaba, la integrativa, que han aparecido muy recientemente, pero que buscan precisamente es eso, darle evidencia a estas medicinas tradicionales, alternativas y ancestrales para poder fundamentarlas un poco más y lograr ese diálogo de saberes que mencionábamos. Gracias. Doctora Sandra, muchas gracias. Yo quiero felicitar a Stephanie por esta presentación tan bonita, que para mí fue conmovedora y creo que tenemos una deuda histórica con las parteras.
con todo lo que mencionaba y esa línea del tiempo tan bonita que hice, creo que les hemos dado demasiado duro a través del tiempo. Y es hora de empezar a retomar el tema, volver a generar diálogos de saberes, abrirnos nosotros como medicina occidental e incluso con esto de las plantas. De pronto se pueden analizar desde el punto de vista químico, pero no sé si cuando ellas hacen ciertos rituales espirituales se puede modificar de cierta parte estas moléculas y generar un efecto eh, que se busca a través de la combinación de ese componente más el mundo energético que probablemente puede haber a través eh, de un cambio a través de, por ejemplo, un rezo, un baile, una danza, una palabra, que ya se ha experimentado y se ha visto desde el punto de vista científico. Entonces creo que son muchas cosas para tener acá en cuenta y yo le voy a pedir el favor a Stephanie que buscara experiencias positivas de intercambio en la atención de parto entre parteras y médicos. No encontró mucho escrito, creo que no lo hay, pero sí ya hay experiencias en algunos sitios, sobre todo áreas rurales. Solo para reflexión, porque ya el tiempo no nos da, y es que tanto nosotros estaríamos dispuestos a permitir el ingreso de una partera a nuestras instituciones para atención de parto intercultural. Bueno, muchas gracias a todos, Stephanie, muy amable y muy bonita tu presentación, te felicito. Muchísimas gracias, profe. Muchísimas gracias a todos por la participación.